Bueno, pues nos encontramos en la concatedral. La concatedral de San Pedro es un magnífico claustro, concatedral que más de una vez ha intentado ser catedral, eso hay que tenerlo en cuenta. Y estamos en un espacio que quizás sobran las palabras. Quizás sería mucho más interesante pues, una música, por ejemplo, el canto gregoriano, silencio y recorrerlo. Es lo que yo aconsejaría al personal, sobre todo al de Soria. Yo siempre estoy obsesionado con que lo primero que tienen que conocer los monumentos son las personas que viven en su sitio. ¿Cuántos sorianos de la capital no conocen este monumento? Un monumento que, como todo el mundo dice, los edificios tienen un número mágico. Pues también lo tiene la concatedral. Y en este caso es el número 2. ¿Por qué 2? Porque podemos hablar de dos reinos, el reino de Aragón y el reino de Castilla. No podemos olvidar que la primitiva iglesia románica, de inicios del siglo XII, fue precisamente de la época de Alfonso I, el batallador. Luego ya tenemos el reino de Aragón y el reino de Castilla. También podemos hablar de un número 2. Es curioso, en 1227 hasta 1237, este monumento, Soria, perteneció a la diócesis de Sigüenza. Ahí ya tenemos también un número 2. Tenemos también un número 2 en el propio estilo. Tenemos por una parte el románico y por otra parte, bueno, pues tenemos ese gótico tardío, ese primitivo renacimiento, que tenemos el propio templo. Es decir, estamos ante un número 2 permanente. Estamos en una de las salas del claustro. Este claustro que ha sido definido, fue en su momento definido por Gaya Nuño como el más bello de España, o uno de los más bellos del mundo. Y algunos se pueden decir, ¿cómo puede decir esto? Pudo decirlo en su día el profesor Gaya, cuando realmente tenemos Santo Domingo aquí al lado, Santo Domingo de Silos. Pues sí, la verdad es que lo es, quizás porque es uno de los más completos. Volvemos al 2, pues tenemos influencia tanto de lo que podemos llamar el mundo aragonés, en este claustro, como también tenemos influencia de Santo Domingo de Silos. Y hablaremos luego también de otro número 2, o lo adelantamos si se quiere oír rápidamente. Estamos en el siglo XII. Enfrente de nosotros tenemos el siglo XVI, cuando se rompió una de las pandas, uno de los laterales de este magnífico claustro, que si tuviese que ser comparado, pues yo creo que los únicos parangones con los que podríamos compararlo, pues sería a lo mejor con Palermo, Monreale, en Sicilia, quizá por la propia estructura, por lo completo que es. Aquí hay que venir, hay que estar en silencio, lo he dicho y lo diré alguna vez más, y disfrutar de los capiteles, disfrutarlo, pero sí es conveniente que veamos algunas de las cosas que se pueden ir destacando. Primero nos vamos a encontrar en esta unidad de sillares todos de arenisca, la mayoría con reflejos desde marcas de canteros, elementos de carácter litúrgico, inscripciones. Curiosamente tenemos una inscripción de un monumento que veremos algún día, como puede ser San Nicolás, la famosa del eclipse de 1200, unos dicen 38, otros 39, lo mismo, de pleno siglo XIII. Eso también es curioso, y podemos ver como tenemos justo detrás de mí, en estos momentos tenemos los arcosolios, de esa serie de enterramientos. Hay que tener en cuenta que aquí hay 4, le llamamos el claustro de San Pedro, pero si nos acercamos a Santa María de Huerta, el claustro gótico es conocido como el claustro de los caballeros porque estaban enterrados los caballeros. En todos los templos hay sepulturas, siempre están enterrados. No siempre el sitio es el mismo, porque puede ser de colocarlo simplemente en el exterior o incluso en el exterior del claustro, a colocarlo a las mayores dignidades a norte. Porque no podemos olvidar que estamos en lo que es de un templo. Aquí hubo una pequeña iglesia, muy pequeñita, a principios del siglo XII, iglesia románica. Lo estamos relacionando pues casi con Alfonso I el batallador, y pronto en ese mismo siglo se le concede un privilegio, le dan un privilegio, siguiendo la regla de San Agustín se convierte en colegiata, con un cabildo. Entonces todo esto, ¿qué es lo que le hace? Que tengan que ir a una iglesia de una mayor presencia, y precisamente coincidiendo con eso que os comentaba antes a los telespectadores de 1127, 1137, en esa época del Tratado de Sigüenza, de Sigüenza a Soria, cuando se concede, entonces es cuando vamos a ver una cosa súper interesante, y es la construcción de este magnífico claustro. Un claustro, como he dicho, sin parangón, en el cual, bueno, pues como cualquier claustro, tenemos una belleza de las dobles columnas,
unos capiteles que algunos han sufrido con el desgaste de los siglos. No podemos olvidar que la piedra también tiene edad, como las personas, y dependiendo qué tipo de piedra, tiene una edad u otra. Por ejemplo, la edad media que puede tener unos sillares de arenisca, como los que nos encontramos, son 750 años. También depende de los orígenes, como las personas, porque no es lo mismo en una cantera cortar la piedra de una forma o cortarla de otra. Luego se va a comportar de diferente forma. Y es más, no es lo mismo, como vemos las personas, que se cuiden, que se tengan en un lugar cerrado, que se tengan a la intemperie. Lo veíamos también cuando hemos hablado alguna de las veces, y hablaremos más de Santo Domingo de Soria. Bueno, pues entonces, lógicamente, también eso hay que tenerlo en cuenta. Pero aquí podemos verlo, escenas religiosas, dentro de la liturgia, dentro bíblicas, tenemos animales fantásticos, pero yo quizás me quedaría con el lado, para mí quizás el más interesante, no porque lo demás no lo sea, sino porque es el que se conserva completamente desde su origen, no ha sufrido. Pues no podemos olvidar que tenemos en estos momentos el frente sur desapareció totalmente, en el siglo XVI, Otto II, siglo XII, siglo XVI, desapareció totalmente. O en el que nos encontramos en este momento, ya es el del este, en este caso en el oeste, o el del este, que también al abrirlo para hacer la circunvalación también, y esa unión con el nuevo templo, pues también desaparece. Tenemos el del norte. Y en el del norte, bueno, pues incluso como el mismo capitel que estoy yo viendo ahora, y ya lo destacaba Gall, ya lo han destacado diferentes investigadores, la profesora Zelinsky también, es la elegancia, la finura, el tratamiento que se da a los elementos vegetales, esa forma de trepanar que le hace completamente diferente. Muchas más cosas tenemos, pero si continuamos las podremos ver. Bueno, pues podemos seguir disfrutando de esta tarde silenciosa, de esta tarde soleada, de casi apertura ya al otoño soriano, y dónde mejor que en este maravilloso claustro. Acabamos de dejar ahora mismo una pila bautismal que afortunadamente estaba en un pueblo desabandonado, completamente abandonado, nadie, y se logró sacar gracias al alcalde y a la diócesis, y aquí lo tenemos. Pero podemos disfrutar, como he dicho, de estos elementos que unos son propios del propio claustro, otros han llegado de fuera, pero fíjense, no marcas, pero qué significación de trabajar el arco, una estrella, una media luna, y luego las marcas de cantero que nos van a hablar, y algún día sería bonito ver todo esto de la litografía, ver cómo los canteros trabajaban con sus propias marcas, que no eran más que un objetivo para luego poderlo cobrar. O al fondo, precisamente, tenemos la famosa inscripción que hablábamos de San Nicolás, con el tema del eclipse, que yo creo que es interesantísimo también, y pinturas. También tenemos algunas pinturas mucho más tardías que el propio y hago un silencio porque simplemente en estos momentos ver desde esta zona, sí que tienen ustedes que venir. Tienen que venir porque solamente verlo, oírlo, porque el silencio también se escucha muchas veces, y las piedras hablan. Hay que hablar el idioma de las piedras. Hablan pues como cuando podemos hablar con un inglés, si no sabemos inglés, como en mi caso, pues no me puedo entender, pero con las piedras hablan. Y me estaba viendo la delicadeza, la sencillez, la unidad que da todo el claustro. Qué pena que en ese famoso siglo XVI, cuando llegan y cuando esto va a más, deciden derruir el templo románico y se construye la concatedral que tenemos en estos momentos. Colegiata en su momento, luego concatedral. Y dirán ustedes, y volvemos otra vez al el 12 y el 16. Pero, ¿por qué se dirá? Es que hay que verlo. Muchas veces cuando estamos asistiendo a esos vagaudas del patrimonio que muchas veces nos roban las iglesias para llevarse a otro sitio, también pasó a la historia. Pero claro, si no se hubiese destruido en aquellos momentos la iglesia románica, pues no tendríamos la joya que tenemos. Hay que saberlo disfrutar y, por supuesto, conservarlo y no hacer hoy pues lo que hicieron en los siglos anteriores. Si oís, han sonado las campanas, y las campanas nos están avisando que estamos en vísperas. Las vísperas son importantes al atardecer. Aquellos monjes agustinos se reunirían para acudir al rezo. Ya le quedaba poco. Dentro de unos momentos
el rezo, la cena, completas y a descansar, que vienen los maitines.